Oiga, desde aquí, y espero que mis compañeros también hagan eco de este llamado, para que se manifieste el pueblo este 2 de octubre en Santa Paz. Este 2 de octubre que marca otro aniversario más de la matanza de estudiantes de 1968, es la oportunidad de muchos para salir a marchar y exigir justicia en un caso que lleva México arrastrándolo tantos años. Pero también, históricamente, una de las manifestaciones y protestas en las que hay infiltrados que generan actitudes violentas. Todos los que quieran salir a manifestarse tienen el derecho, es más, la responsabilidad ciudadana de hacerlo, si así lo deciden. Pero ayudemos todos a que sea en santa paz, para evitar un enfrentamiento que después vayamos a lamentar. México no puede estar en manos de un puñado que queman puertas, que hacen pintas y que sacan lo peor para provocar. Ese que sea el llamado de sin censura, salvo que tú difieras con este servidor, mi querido Toño. No, definitivamente, Vicente, desde hace décadas se ha manifestado la gente en esos 2 de octubre para pues conmemorar otro aniversario de la masacre de estudiantes en 1968 en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Estos últimos días han sido días difíciles, en definitiva. En primer lugar, tuvimos una serie de actos violentos durante las conmemoraciones del quinto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Después tuvimos la manifestación de muchas mujeres en contra de las leyes o estatutos sobre el aborto. Mujeres que se manifiestan a favor del aborto y que lo hacen con mucha fuerza, con mucha dignidad y con verdaderamente pues una voz que tiene que ser escuchada. Sin embargo, pues fue una manifestación también infiltrada, según muchas personas, y una manifestación en la que hubo mucha violencia, en la que verdaderamente quedó de lado el movimiento que es completamente legítimo de muchas mujeres, de muchas feministas, quedó de lado por la violencia. En 2 días tenemos la manifestación por la masacre del 2 de octubre de 1968. Y hay una problemática evidente. Una problemática porque el gobierno federal no quiere utilizar los métodos de la represión. El gobierno federal quiere mantenerse al margen, como ocurrió precisamente con los, pues vamos a ponerlo así, con los encapuchados durante la marcha de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y como ocurre con estas mujeres granaderas, oficiales de policía que intentan salvaguardar la protesta de las feministas y que se ven pues incluso agredidas por muchas de ellas. Hay una preocupación de mucha gente, pues el gobierno no quiere intervenir en todo esto. El gobierno dice, el mismo presidente López Obrador esta mañana asegura, nosotros estamos aquí para evitar que exista la represión. Sin embargo, estoy convencido, Vicente, que el gobierno también tiene que garantizar la seguridad y la paz, y que si se está cometiendo un delito infraganti, es decir, en ese momento y está siendo observado por la autoridad, se tiene que tomar cartas en el asunto. Si están agrediendo a una oficial de policía, hay que detener a quien está agrediendo a una oficial de policía. Si están destruyendo una estructura, hay que detener a quien esté destruyendo, a quien esté agrediendo un comercio o un edificio histórico o un edificio X. Claro. Si es infraganti, se tiene que detener esta situación. Yo también hago un llamado a localizar a esos grupos de infiltrados y de violentos, nosotros como ciudadanía, nosotros como mexicanos, y salir a marchar este 2 de octubre. Este 2 de octubre no se olvida y no se olvidará nunca, pero seamos nosotros los que estemos acordonando el área como ciudadanos, como público consentidor. Al manifestarnos no solamente hay derechos, también hay responsabilidades, y creo que es responsabilidad de todos evitar que esto se salga de control y evitar una tragedia de mayor proporción. Saludo a mi buen amigo Rafa Herrera, nuestro corresponsal aquí en Palacio Nacional, un tema que abordó el presidente Andrés Manuel López Obrador, un tema que hemos platicado incluso
fuera de cámara, mi querido Rafa. Así es, Vicente. Muy buenos días a todos. Ceci, don David, todo el equipo de Sin Censura y toda la gente linda que nos está viendo el día de hoy. Efectivamente, Vicente, es un tema delicado, es un tema de una línea muy delgada, que yo creo que es responsabilidad tanto de los manifestantes llevar de manera cívica sus manifestaciones, que son legítimas, sea marcha fifí, sea contra el Poder Judicial, sea la marcha que sea. Yo creo que son legítimas, pero hay que llevarla con un orden y no dejar que provocadores, que personajes que son pagados o lo que sea, que vengan en contra del gobierno, en contra de la misma manifestación, de lo que sea, tienen que ser detectados, tienen que ser encasillados y decirle a las autoridades, aguas con esa gente, para que precisamente las autoridades tengan que prevenir, o en caso ya de una, no sé, de allá un golpeteo, de todo lo que pasó ayer, por ejemplo, o antier, perdón, pues que se detenga, porque no podemos seguir así. El tono se está elevando y esperemos que no pase una tragedia. Se van a cumplir 51 años de la matanza del 68. No podemos llegar a esos 51 años con una tragedia y que desgraciadamente va a repercutir no para bien, sino para mal. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, y yo estoy de acuerdo con eso, los que sabemos un poquito del movimiento anarquista, entendemos que eso no es anarquismo. Ha dicho el presidente que esto es un movimiento también del conservadurismo. Ah, carambas. Les ofrezco una disculpa. A ver si ahí estamos muchachos. Les ofrezco una disculpa, moví yo un cable acá en México, hace para acá mi querido Rafa. A ver, y espero que quede claro esto que voy a decir. No es que aplaudiría que aparecieran infiltrados en otras manifestaciones, pero me llama mucho la atención que los infiltrados aparezcan en manifestaciones para marcar un aniversario más de los desaparecidos de Ayotzinapa, que aparezcan en el movimiento feminista, que aparezcan en la manifestación contra el aborto, pero no aparezcan en las marchas fifí. Y no es que quiera que aparezcan infiltrados violentos en las marchas fifí, pero más claro, ni el agua, Toño, Rafa. No, definitivamente tenemos, y es que ese es el punto, ¿no? Lo platicábamos desde la semana pasada y antes incluso de que López Obrador lo dijera. Aquí lo platicábamos con el grupo, con el público consentidor. Cómo es que el anarquismo es muy distinto a lo que se piensa. Generalmente nos dicen anarquismo es la ausencia absoluta de poder. Sí y no. Es un movimiento social en todo caso y una corriente de pensamiento en todo caso. Pero no significa libertinaje absoluto. Es el principio absoluto de autodeterminación, sí, sin llegar al libertinaje. A mí me parece, en efecto, que esto es una expresión, estas expresiones que tienen de violencia y etcétera, son verdaderamente sin causa. Porque como lo dijo el mismo López Obrador, nadie apoya a las personas que van y destruyen. Son rebeldes sin causa y aparte de todo son violentos. Yo sí considero que en su mayoría son pues infiltrados de la ultraderecha. En el movimiento de las feministas creo que las pasiones se encienden aún más. Creo que ahí podríamos pensar en una, bueno, pues en eso, ¿no? En ese sector de la población que está harto, y más bien hay que decirlo de esta forma, está harta de todo lo que está ocurriendo en México. Un movimiento que tiene pues mucho de qué estar encabronado, definitivamente, en un país lleno de feminicidios, en un país lleno de ataques a la mujer, de desigualdad, en un país en el que no se le paga exactamente lo mismo a una mujer que a un hombre por el mismo empleo. No nos equivoquemos, Toño. Pero no nos equivoquemos. Yo creo que no son infiltrados, no hay muchos infiltrados en la marcha de las mujeres. Creo que ahí las pasiones se han encendido muchísimo. O sea que las mujeres fueron las que quemaron la estación del metro solitas. No, o sea, creo que pudo haber infiltrados ahí, pero también creo que hay muchas pasiones encendidas. Creo que cuando Vicente, Rafa, hay un grupo de personas juntas y empieza a haber violencia, esto se desata en situaciones terribles, mucho más perversas, como ocurre con los linchamientos. Muchas personas que han participado en linchamientos se arrepienten toda su vida y dicen, es que en el momento sonaba como una buena idea, yo me arrepiento.
Pues sí, pero no basta con arrepentirse. No, estoy entendiendo el punto que dice Toño. Desgraciadamente, si empieza la violencia en un conato donde hay muchísima gente, Vicente, donde hay sentimientos encontrados, donde estás manifestándote contra precisamente algo que es legítimo, y de repente se empieza a hacer una violencia, se va multiplicando y la efervescencia empieza a subirle el tono, y desgraciadamente le entran al rollo. Tú has visto cuántos linchamientos que sabe la gente. Te puedo decir, cuando estuvo Marcelo Ebrard como que era secretario de Seguridad Pública aquí en la Ciudad de México, cuando vinieron los linchamientos, había gente que estaba diciendo que no, pero era tanta la efervescencia en ese momento que mucha gente pues, los colgaron. O sea, no. Pero a ver, no nos equivoquemos. Nada justifica que a alguien le entre ni a un linchamiento, ni a un acto vandálico, ni a un acto violento, aunque esté la efervescencia como esté, porque tenemos manifestaciones pacíficas ejemplares, como la que hubo contra el Poder Judicial, contra los jueces corruptos, por la renovación del Poder Judicial. No viste más que pancartas y gritos. Así es, Vicente, y creo que mucha gente estuvo al pendiente precisamente de que no entraran estos personajes oscuros que lo que querían era romper la marcha. O sea, hay que tener orden, la democracia es orden, como dice Andrés Manuel López Obrador, y precisamente mucha gente estuvo ahí al pendiente, muchos que estuvimos ahí en esa marcha, estuvimos al pendiente de a ver si no venía alguien a romperla, y yo creo que es ahora, de aquí en adelante, los que organizan la marcha, yo creo que también tienen esa responsabilidad de verificar, de estar supervisando, de estar encasillando. Si ven que la gente se está poniendo agresiva o violenta, pues obviamente también ellos tienen la responsabilidad, porque a final de cuentas, esto que pasa, lo que hace es manchar su movimiento. Y me sorprendió, para ser sincero, el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy, porque se había hecho un llamado en redes sociales, se había hecho un llamado de ciudadano a ciudadano, pero hoy es el ciudadano presidente de la República el que pide a la ciudadanía: ayúdenos, échenos la mano, no caigan en provocaciones. Es más, vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador hacerle un llamado al pueblo de México para que ayuden las manifestaciones y para exhibir, para localizar, para encapsular a los encapuchados, desenmascarar, bien dices, Rafa, a los encapuchados. Vamos a ver al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué están planeando para el 2 de octubre, para que no se dañe el patrimonio histórico en materia de contención? Adelanto, decir que llamamos a los manifestantes a que se actúe de manera pacífica y responsable. Si queremos protestar para que no haya actos autoritarios de prepotencia, que fue lo que llevó a la represión del 2 de octubre del 68, tenemos que actuar por la vía pacífica. Todos tenemos que decir no a la violencia y llamar a todos los que deseen manifestarse, que lo hagan de manera pacífica. Están garantizadas las libertades, el derecho de manifestación. No somos un gobierno represor. Nosotros surgimos para que nunca más se reprima al pueblo, que nunca más sucedan hechos tan lamentables como
la represión del 2 de octubre del 68 a los estudiantes. Nosotros llegamos aquí para que no se repitan esos hechos. Este no es un gobierno autoritario. Por lo mismo, pedimos que nos ayuden y que la manifestación sea pacífica, que no se afecten comercios, que no haya violencia, que se cuide el patrimonio histórico, que se actúe como lo hicieron en su momento Gandhi, Mandela, Martin Luther King y otros luchadores sociales. Y pedirle a todos los participantes que nos ayuden para que, si se infiltran provocadores, los aíslen y los mantengan separados. Nosotros que venimos de la oposición sabemos de cómo se puede evitar que actúen provocadores, con organización, bastante organización de Así los lo dijo manifestantes. el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidiendo ayuda al pueblo para que los que se manifiesten apoyen para identificar a los encapuchados que se están infiltrando en estas manifestaciones y están manchando el movimiento. Bueno.